de interés cultural de Cecimín, la número 233, citada para el lunes 28 de octubre a las 6 de la tarde. Diplomacia Vaticana, mitos y realidades. Alejandro López Conde y quien nos va a hacer la moderación, Gustavo Castro Caicedo. Alejandro Luis López Conde Alonso es argentino-español, director creativo, editor, arquitecto hispano-argentino, productor de cine, productor de cortometrajes y clips musicales. Alejandro es técnico en construcciones civiles, becado y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Founder y CEO de Café Literario entre 1980 y 1991 en Buenos Aires, Argentina. Y 2010-2021 en Buenos Aires, en Madrid y en Bogotá. Quien nos va a hacer la moderación, la coordinación, es Gustavo Castro Caicedo, muy conocido por muchos de los que estamos acá. Gustavo es escritor, autor de 37 libros y coautor de 9 más. Gustavo es administrador de empresas, fue director de Inravisión, fue presidente de RCN Radio y fue presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Fue vicepresidente del directorio de la Organización Internacional de Defensorías de las Audiencias. Fue director de los noticieros RCN Radio, Cinevisión, de las revistas Al Día y Elenco y de varios programas de TV. Fue columnista del Tiempo y del País y fue Premio Nacional de Periodismo CPB Guillermo Cano por vida y obra. Ha sido asesor del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, profesor universitario de posgrados y ha sido director de 34 tesis de grado. Fue comisionado por los presidentes Virgilio Barco, Belisario Betancur y Ernesto Samper para sus empalmes en el área de comunicaciones. Bueno, con esto quiero saludar a todos los asistentes. Se va a seguir conectando más personas. Y bueno, Gustavo, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de este excelente conversatorio que vamos a tener hoy con nuestro amigo Alejandro López Conde. Tiene la palabra y le ruego el favor a todos que apaguemos los micrófonos, los silenciemos. Gracias. No puedo dejar pasar la oportunidad antes de iniciar en el tema de felicitarlo a usted, porque mañana se cumple un escalón muy grande en su vida profesional. El lanzamiento de sus 3 libros sobre hidroendoscopia traducidos al chino. Yo hace poco decía que, excepto Gabriel García Márquez, Germán Castro Caicedo y unos pocos escritores se han podido dar el lujo de estar en ese idioma. Es que no es cosa fácil. Usted con sus 11 libros y este lanzamiento tan importante mañana en la Academia Nacional de Medicina, pues yo creo que llega a un escalón muy importante de su vida. Lo felicito. Gracias, Gustavo, por esas palabras y más viniendo de ti las tomo de corazón. Gracias. Bueno, y ahora sí, iniciando, yo tengo que decir que el alternar con Alejandro en un diálogo familiar como el que vamos a tener,
es para mí muy honroso, no solamente por la prestancia profesional de Alejandro, sino porque él tiene un conocimiento muy por encima del que puede tener cualquier colombiano, inclusive cualquier religioso, sobre lo que representa el Vaticano. Y tengo que hacer una salvedad que es muy importante. Alejandro conoce personalmente al Papa Francisco y lo conoció en Buenos Aires cuando todavía no era el personaje mundial que hoy concita a todas las religiones y a todos los países del mundo. 48, no, perdón, 58 países ha visitado. Entonces, Alejandro, con esta iniciativa, lo primero que tú tienes que hacer es contarle a nuestros contertulios cómo conociste tú a Francisco, al Papa Francisco. Y también tengo entendido que tú lo llegaste a llamar por su nombre, Jorge Mario. Cuéntanos esa historia. Ay, primero y principal, gracias a todos por estar ahí. Me sumo, antes de empezar la charla, la instancia de los 3 libros de mañana. Ese tríptico de mañana, Jorge Felipe, no es poca cosa. Nosotros hace muchos años atrás jorobábamos en Argentina con mi hermano, cuando nos entrevistaban por algunas instancias, decíamos que hablábamos japonés. Y la gente nos decía, ¿y ustedes dónde aprendieron japonés? Y decíamos, en Argentina. A veces, cuando hablas, parece que hablas japonés y no te entiendo. Y hoy a usted le toca, como dice Gustavo, el honor de tener sus libros traducidos al chino, lo cual no es menuda instancia. Felicitaciones y arranquemos. Sí, el Santo Padre, para nosotros el Padre Jorge Mario, Jorge, el Padre Jorge, fue un impulsor muy grande de la educación jesuita en Argentina. Y ahí fue donde, despuntando el vicio con los alumnos de los colegios jesuitas, donde estudiaron mis hijos también, y uno fue conociendo la calidad humana del personaje a través de los comentarios que llegaban del propio alumnado en donde él oficiaba como padre espiritual. Él ha formado casi toda la estancia de la educación jesuita en Argentina, fue el que hizo también los grandes cambios y donde dijo debemos dejarnos que la educación esté en manos de los privados y con el concepto jesuita. Y ahí fui descubriendo un personaje que era absolutamente humilde y que ya despuntaba con una instancia distinta, diferente. Si usted me pregunta, ¿visualizaste la posibilidad de que fuera un Santo Padre? No, no para nada. No pensé nunca que iba a llegar. Es más, el vaticinio mío fue bastante errado porque lo veía tan humilde, tan bajo perfil que dije, estos curas, como le decimos en Argentina, estos curas en el Vaticano no llegan a nada. Menos mal que lo mío no fue premonitorio, pero, pero arrancamos con que él se proyectaba desde lugares cadenciados, desde lugares de muy bajos estratos, como si dijésemos en Bogotá, Ciudad Kennedy y Ciudad Bolívar, y eso era muy difícil en la época de Jorge Mario. Estamos hablando de Juan Pablo II, estamos hablando de después de Benedicto. Eh, Proyectarse desde tantos lugares con gente humilde era lo que realmente entendíamos nosotros que debía llegar la iglesia, que debía tener ese olor a oveja, como dicen, como dice el Santo Padre, porque en el fondo cada uno de ellos son pastores. Entonces, ahí fui conociendo un personaje
que realmente, Gustavo y auditorio, creí que no iba a llegar absolutamente a nada. Es importante resaltar cuando usted habla de la humildad del Papa Francisco, cómo a pesar de ese inmenso poder que tiene hoy, sigue siendo un hombre humilde. No, sigue. Entremos en tema. Uno habla de de la diplomacia vaticana. La diplomacia vaticana, que podíamos decir en el año 181 antes de Cristo en Apoleia, en, en lo que es el Friuli, en Údiles, en la Venecia, eh, tomaba como una ciudad importante donde se podían empezar a hacer grandes cambios. Esos grandes cambios van siempre ligados a la personalidad de quien dirige absolutamente los destinos, en este caso de la iglesia. O sea, entendamos lo siguiente. Yo he escuchado a muchos sacerdotes decir, no creemos en la falsa humildad de Francisco. Bien, la falsa humildad de Francisco era porque realmente no conocieron el personaje, no conocieron la vida del personaje, y no leer sus 12 años de pontificado como los que tiene ahora es no saber leer entre líneas absolutamente todo lo que ocurrió y las transformaciones que ocurrieron en la iglesia. Yo me recuerdo una instancia maravillosa, Gustavo, que fue la primera consideración que me dio vuelta en la cabeza fue cuando hubo de elegirse el sucesor de Juan Pablo II, que era Benedicto, y la gente, los vaticanistas, que así se les llama a los periodistas que están en el Vaticano y atienden toda la instancia de la Santa Iglesia, y son más papistas que el Papa algunos, ¿ok? Eh, hablaban de una cantidad de votos significativos que le habían llegado a Jorge Mario Bergoglio. Me parecía poco creíble, me parecía poco creíble que eso ocurriera, sobre todo conociendo las entrañas del Vaticano, Gustavo, que tiene las mismas roscas políticas que cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, ¿ok? Y me parecía extraño que hubiese un gesto tan magnánimo como decían que había cedido esos votos que tenía y pedía por favor que se eligiese a Benedicto, que era lo que entendía era el continuador que necesitaba la iglesia para ese momento. Es extraño la historia, pero la vida es tan extraña que hubo de pasar 700 años para que un papa renunciase, ¿verdad? Y nos tocó. Ese, es, ese hecho, históricamente, mm, de un contrasentido en el Vaticano. Un papa muy conservador y un papa abierto, humilde y dado a su grey. Sí, ¿ un, a qué costo llegaron los grandes cambios del Papa Francisco en esas condiciones de contradicción de una época histórica? eh, también hay que situarse en contexto, Gustavo. Eh, Gran teólogo, una materia gris impresionante, Benedicto XVI, ¿ok? Pero que, producto de esa gran teología y de una instancia que eh, la muchedumbre lo apesadumbraba, lo intimidaba, ¿ok? Fue trascendiendo el crecimiento de todas las logias y todos los grupos internos que existen en el Vaticano, como en cualquier parte del mundo. Uno tiene la libertad de emitir estos juicios con base a muchas consideraciones vividas, transmitidas y sentidas de una instancia como es el Vaticano, pero no nos olvidemos que también
Benedicto XVI vivió un par de shocks importantes para su vida, ¿no? Que su secretario privado hiciera algunas gestas con el contenido de sus computers, no fue nada agradable. Y, y bueno, creo que estaba realmente sin las fuerzas necesarias como para poder seguir haciendo las cosas que tenía que hacer y entendió que el cardenal Jorge Mario, ya era cardenal en esa instancia, Gustavo, podía hacer algo con base a todo el expertise vivido en esos lugares carenciados y después de haber luchado mucho también con gobiernos de todo tipo, desde los militares, pasando por los radicales y sobre todo en el último tramo kirchneristas que entendían que ya no era el arzobispo de Buenos Aires ni el cardenal. En muchas instancias entendían que Jorge Mario era el jefe de la oposición. Cuando aparece la instancia que fue maravilloso porque es como, me lo recuerdo como si fuera hoy, ese día de marzo, cuando anuncian que había humo blanco y que habían encontrado el Papa. Recuerdo que tenía una reunión en la Inmaculada con lo que muchos después me enteré dieron en llamar los curas del norte, que era como una especie de logia que se juntaba ahí. En ese momento el párroco era el padre Rafael de Brigada y, y decidimos postergarlo unos minutos hasta saber quién era el elegido. Y cuando por las pantallas de televisión el cardenal Turán da el nombre del Santo Padre, yo realmente me quedé estupefacto. He visto cosas eh, distintas, he vivido situaciones importantes a lo largo de mi vida, pero si había una que no creí que jamás iba a vivir, Gustavo, era escuchar el nombre y apellido de un padre que para nosotros era el padre Jorge, un sacerdote y apoyo espiritual de la educación jesuita. No, Ese fue el, ese fue el impacto para ti. ¿Cuál fue el fue, impacto para Cristina Kirchner? no, no, no. Bueno, primero le voy a dar un impacto anterior a eso. Yo recuerdo que escuché al cardenal Turán, que era el que daba la comunicación a la Plaza de San Pedro, y dijo, habemos papam, y siempre lo dicen en latín, Georgium Marium Bergoglio, y yo recuerdo que mirando la televisión dije, uy, ¿será que escuché algo que quiero escuchar? Como una cosa de esas insólitas. Y cuando lo vi salir, incluso me asombré de varias cosas. Dije, salió tan apurado que salió a medio vestir porque no estaba con todos los ornamentos, con el capote que le correspondía y toda la instancia. Cuando dio el nombre, fui entendiendo, era coherente con su personalidad, el hecho de elegir a Francisco como un ícono de la humildad, etcétera, etcétera. Entendí absolutamente todo. Pero lo más bonito de todo esto era, Gustavo, que yo tenía una reunión pendiente con esos sacerdotes en la Inmaculada, en la capilla de la Inmaculada, y dije, eran muy prestantes todos los personajes que estaban. Me acuerdo que estaba Monseñor Enrique Sarmiento Angulo, con el cual ya estábamos escribiendo el blog en el periódico El Tiempo, que ya llevamos más de 12 años haciéndolo. Y lo primero que me dijeron los sacerdotes es, Alejandro, usted lo conoció y conté un poco la anécdota, cómo lo conocí, cómo entendí a él como el padre espiritual de la educación jesuita y de los colegios jesuitas y la fortuna de haber tenido a mis hijos en esos colegios, ¿ok? Y, y me decían, ¿usted qué piensa que puede aportar Francisco a todo esto?
Y yo les dije, un gran cambio se viene en la iglesia, porque él es así, es de fomentar esos cambios. Es una instancia distinta, renovadora, que me parece que la iglesia tiene que aprovechar en este momento. Después me preguntaron algo que me pareció interesante, que es, ¿y usted qué espera? Y yo dije, que dure 5 años. Y usé la palabra durar. Y me dijeron, ¿que dure? Le dije, sí, no me gustaría, estaba recién asumido, no me gustaría que ocurriese lo de la nebulosa de Juan Pablo I. Se quedaron, me dijeron, ¿y usted por qué lo dice? Nosotros cada uno sabemos qué ocurrió en esa instancia con Juan Pablo I. Y después, a la pregunta suya, porque no la quiero evitar, Gustavo, yo recuerdo siempre algo que se vivía en la Argentina, que era eh, un rito dentro del inicio de cada periodo presidencial. Y cada presidente, una vez que asumía y toda la instancia, tenía su solemne Te Deum, que era la misa en la catedral, ahí a pasos de la Casa Rosada. Y recuerdo que en especial los Kirchner llegaron un momento a no ir a presenciar más esa misa, porque decían claramente que, como le dije, que él no era ni el arzobispo de Buenos Aires ni el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Él era el jefe de la oposición. Y la vida que tiene estas instancias y que podemos decir que los tiempos de Dios son absolutamente perfectos, la primer jefa de Estado que recibió Francisco fue a Cristina Kirchner. A pesar que cuando Cristina estaba en uno de esos cadenas nacionales eternas que suelen hacer mucha gente de su estilo político, ¿ok? Cuando le pasaron el mensaje que acababa de ser electo el cardenal Bergoglio, ella lo nombró y en el mitin político hubo una gran rechifla que de alguna manera, significaba esas críticas o esas instancias que hacía en sus homilías, que eran magistralmente ácidas e irónicas, de Jorge Mario, que tiene ese estilo, que es el que trajo a lo largo de 12 años, Gustavo, en la iglesia. Arrancó con esas instancias, arrancó con temas sumamente conflictivos. Recuerdo que se hablaba que en la primer misa, ya siendo él el Papa electo, proscribió que estuviera algún que otro cardenal con serios problemas de pederastia, ¿ok? De pedofilia. Y, y después fue organizando absolutamente todo lo que tenía que organizar de acuerdo a los tiempos que corren. La sin diplomacia, gran, sin gran escándalo, con una franqueza muy grande, afrontó temas como el de la pedofilia, que eso era increíble que pudiera suceder en el Vaticano. Gustavo, siempre fue así, siempre fue frentero. Desde que eh, le tocó en gracia o en desgracia a asumir eh, el cargo de provincial de la Compañía de Jesús, muy joven, a los 30 años, en medio de una dictadura militar atroz, donde no entendían lo que era la doctrina social de la iglesia y se confundían con giros guerrilleros montoneros del Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, etcétera. Y muchos de sus sacerdotes profesaban esa historia. Bueno, de hecho, es famoso la instancia de esos 3 sacerdotes jesuitas que él ayudó a salvar de
probables ejecuciones, producto de unas muy buenas vinculaciones que tenía en la Argentina, con quien hasta no hace mucho fue un excelente nuncio que pasó por aquí, Monseñor Luis Mariano Montemayor, que hoy está en Dublín, y que las familias de ambos, la de Jorge Mario y la de Montemayor, estuvieron muy vinculadas a esa instancia. Y realmente creo que el haber pasado por todas esas instancias ha sido una templanza maravillosa. Digo a cabalidad que la diplomacia vaticana tiene todo que ver, Gustavo, con el Papa electo en el momento. De acuerdo a cómo él baje letra, tenga las instancias para poder leer la historia, es como se va a mover en el mundo. No hay con las otro camino. con las grandes cosas que él está haciendo hoy en la mediación de De conflictos todo. como el de Ucrania, el de, el de Mozambique, Israel. el de Israel. ¿Por qué hay un perfil tan bajo en todo eso que él está haciendo No, no, de no. fondo y que no se conoce? El perfil bajo de todo eso, Gustavo, es la instancia mediadora que tiene la Santa Sede. La Santa Sede se mueve con una instancia que es absolutamente bajo perfil. Yo sé que acá en el auditorio hay muchos que exigirían más preponderancia, más activismo, más notoriedad. No es el estilo de la diplomacia vaticana. La diplomacia vaticana es silencio stampa, non se parla, se hace, se media y se ejecuta. Eh, Hace muy poco me tocó un, un hecho real y concreto. El ex fiscal Néstor Humberto Martínez hizo unas consideraciones después de la muerte del ingeniero Rodolfo Hernández, y en una columna que yo no había leído, llegó a decir que la Nunciatura Apostólica fue la que le proveyó la vicepresidenta, extraída de la Universidad Uniminuto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo un cúmulo de periodistas que me llamaron para hablar conmigo sobre esa instancia en particular. Y yo, con total tranquilidad y consultándolo también con el nuncio en Irlanda por esa instancia, dijimos, pero si la diplomacia vaticana no cuenta absolutamente nada de lo que ocurre, se va todo a los resultados. O sea, ¿usted cree que no se ha reunido con Putin? Sí. ¿Usted cree que no se ha sentado con las demás iglesias, incluso con el Islam, a hacer las instancias que tenía que hacer? Sí. Y todo lo que tenga que hacer público lo hace. Lo que no tiene que ser sacado a la publicidad no sale. O sea, la instancia es generar puentes de paz y de reconciliación. Esa es la historia. Ojo, también la vivieron ustedes acá. Cuando vino oportunamente aquí, hubo también parte de gente que no quería que viniese de la iglesia. Cuál es tu visión de que dentro de la revolución de Francisco hay un capítulo que no se conoce mucho, pero que es muy profundo? Es la relación de Francisco con los jóvenes. Eh, Mágica, mágica. Es un tipo que ha sabido leer las juventudes a lo largo y a lo ancho de su vida. O sea, fue formador, eh, no solo padre espiritual de toda la educación jesuita, sino de los sacerdotes. Y después, eh, la realidad del moverse en los estratos humildes, eh, donde la gente no come cuento. No come cuento, no necesita estar al lado del sacerdote. El sacerdote te ayuda
a comer, a vestirse, a trabajar y a darte si es realmente honesto. Y eso es lo que tiene. Tiene un don divino de saberse que puede llegar hasta lo más profundo del ser humano. Y eso lo ha transmitido a lo largo de la estancia. Papas de todo tipo a lo largo de la historia. A 2000 años de formación de esta religiosidad que tenemos in ciernes los que la profesamos y los que somos católicos, yo digo que a la gente joven se le llega desde el corazón, desde la realidad. Pensemos en la primera instancia, el primer contacto grande con los jóvenes fue el Papa Francisco yendo a Brasil y pidiéndole a los jóvenes que hagan lío, que no se queden de brazos cruzados, que la iglesia es de todos, que si todos tienen la posibilidad, que se manifiesten. Por eso es el pueblo de Dios. O sea, es la instancia que debería ejercer cada uno de los nuncios, que son sus delegados, que son los que transmiten los mensajes que baja línea la Santa Sede o el Santo Padre, y que debería transmitirlo como una instancia absolutamente normal, normal. O sea, la historia con los jóvenes es de film. Gustavo, ¿quién es hoy por hoy el líder mundial por antonomasia? No hay ningún jefe de Estado que pueda tener la trascendencia de Francisco. Eso es innegable, a pesar de Yo, que haya tanta gente que quiera negarlo, ¿no? El otro día eh, escuché yo a una persona que me decía, pero qué rica la vida del Papa, no ha hecho sino viajar. Lo que representan esos viajes, claro, la o sea, preparación, la investigación, el estudio no, y la resistencia física, ¿no? no, pero y a lo que va, que no, qué lindo ese comentario. O sea, de haberlo pensado de otra manera, habrán pensado que el ser papa es como Jean-Claude Besudo, es una agencia de viaje. O Sí, sea, es maravilloso. Sí, el hecho de moverse, aparte cómo se mueve él, que es estratégico, se mueve a considerar cada una de las instancias que tienen que ver con situaciones bélicas y conflictivas en serio. ¿Cómo logró que Obama y Castro se juntasen en un punto sencillo, como se dice entre bambalinas, sentándose Francisco con los Castro y diciéndole, muchachos, ustedes se educaron con los jesuitas, saben cuál es el pensamiento. O sea, tenemos que volver a armar esto de otra manera. Él da las primeras puntadas. Ojo, el surcido invisible y la cocedura la tiene que hacer cada uno. Ayúdate, que te ayudaré. No se puede pedir que salga, eh, que salga con ejércitos, porque no es la instancia de la Santa Sede. Que puede hacer más, claro que puede hacer más. Y la hace entre bambalinas, no las hace públicas. La diplomacia vaticana trabaja de esa manera. Ojalá, ojalá, sin egos y ojalá en humildad. Yo creo que acá hay un legado que la Santa Sede debe recoger. O sea, bajemos los cambios. Es como lo han vivido desde que llegó. Eh, vamos a asumir los costos políticos y personales y materiales de los daños que hicimos con la pedofilia. ¿Ok? Con la muerte del Papa Benedicto, ¿qué ha cambiado? La velocidad de Francisco. La velocidad de Francisco. Francisco se mantuvo
con una velocidad crucero en tanto y en cuanto muy respetuoso primero de la ancianidad de Benedicto. No se olviden que Benedicto renunció y dijo, no da más porque mi vida ya se está acabando, y duró 10 años más. ¿Ok? Y el Papa Francisco, si bien tenía mucho respeto con él, lo que no hacía era comer cuento de un entorno que también le ponía palos en la rueda a él para avanzar. Hoy, a 2 años muerte de Benedicto, creo que la velocidad con la que los cambios se vienen son muchísimo más, bueno, lo que hemos vivido en los últimos 2 años, son más notorios, con los mea culpas, con absolutamente todo lo que le exige a su grupo de colaboradores y a su grupo y entorno. Bueno, de hecho, ¿cuántos hitos ha marcado? No solo la humildad que tiene, sino cómo vive. O sea, él no vive en el Palacio Papal, él vive en un hotel, en Santa Marta, que es a donde caen absolutamente todos los curas cuando van al Vaticano. En una suite, en 2 suites, para poder tener una habitación privada y un cuarto para trabajar. Pero es una persona que tiene claro los conceptos. Banco Vaticano, Gustavo, ¿somos un banco? Sí, trabajemos como si fuéramos un banco. Tengamos la tranquilidad de que los fondos que vienen acá son fondos honestos, que no son fondos espurios, etcétera, etcétera, y trabajemos correctamente, que los números den correctamente. Hay instancias que el Vaticano hace notorias, eh, que después las transmite a su diplomacia. Después está cada ser humano, Gustavo, porque la iglesia también está formada por humanos y los humanos tienen esa instancia humana de los errores. Alejandro, hablando de ese punto humano, la visión que él tiene, bastante revolucionaria y que ha sorprendido a muchos, es su posición frente a los homosexuales. Oh, ¿usted va a dejar algún tema tranquilo o va a poner todo en este instalante? Todo está poniendo, o sea, le Es que salió. hay tanto que hablar del Papa Ay, que que es, necesitaríamos muchas horas. ojo que el tema es en la diplomacia vaticana, pero él es diplomático sin ser diplomático. Mire qué gracioso. Homosexuales, años, siglos, sigue queriendo meterse con ese tema, porque también dentro de la instancia vaticana, temas tabú. Es como planteó Jorge Felipe cuando le puso el título a esto, de mitos y realidades. ¿Ok? Y hágase cargo, Jorge Felipe, porque usted nos metió acá en el ruedo a Gustavo y a mí, y somos los que ponemos la cara y quedamos grabados. Y una vez que quedamos grabados en internet, ya no nos borra nadie, Gustavo. Pero mire qué sencillo, qué sencillo. La primera instancia que planteó Francisco cuando le dijeron homosexualidad, y dijo, si se acerca en fe y con corazón a todas estas instancias, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y se acabó el tema. O sea, eso cicatrizó y cauterizó una instancia que era un mito que, los homosexuales. Y ahí arrancó. No fue la primera, fue la segunda, la que también conmocionó, que fue cuando volvía de Dublín y al salir de Dublín le dijo, padres, papá, mamá, si tenéis algún hijo homosexual, no lo dejéis solo, acompáñenlo, no lo echen de casa,
abrió otra vez el corazón. Y la última fue maravillosa cuando dijo, no lo criminalicemos la homosexualidad. Es una instancia. Y después, bueno, se han ido tejiendo instancias respecto de esas conversaciones que tiene él, que habla de una forma muy, es como, a mí hay sacerdotes que me llaman y me dicen, cuéntenos qué quiso decir con esto, con la cultura del descarte, con la mariconería, con la historia, y uno se los hace interpretar porque ha sido un cura callejero, le Para él no gusta, hay, para él no hay tema tabú. no, Yo no, como periodista he sido muy crítico del comportamiento de algunos periodistas. bueno, El Papa se reúne anualmente con los periodistas acreditados en el en el Vaticano, Vaticano. los Y vaticanistas. en la última hizo un reclamo grande y dijo que los medios de comunicación tienden a cambiar la actualidad religiosa. Y los increpó. No le Eh, tiene, no le no, no, tiene. a ver, es que le voy a decir una cosa, Gustavo. 76 años viviendo en Argentina es cosa seria, es cosa seria. No es para todo, no es para todo. Hay que saber cómo surfear cada una de las instancias, con peronistas, sin peronistas, con cambios y con cambios económicos drásticos de la noche a la mañana, con pobrezas, con riquezas, con egos, soberbias, con humildades, con un montón de instancias. Es difícil de convivir. Pero nada, nada que le haya escapado a la realidad del mundo, que él lo entiende exactamente igual. Y O sea, a nosotros los periodistas también nos dijo que cometemos 4 pecados, que son la desinformación, la calumnia, la difamación y el amor al escándalo. Muy frentero, ¿no? ah, con coraje, cojonudo, diríamos, en España. O sea, una instancia. Yo lo hablaba mucho cuando empezábamos a hablar del tema eh, de todo tipo con la iglesia. Y yo siempre digo, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a los medios. Los medios son los medios, son una mitad. La otra mitad es uno, es cómo emite el mensaje. Si el mensaje que uno emite es claro, el otro no puede tergiversarlo, no puede darlo vuelta. Eh, Recuerdo varias veces, varios llamados de periodistas diciendo, tenemos este caso de pedofilia acá en Colombia, queremos charlar con alguien de la iglesia. Y nos sentábamos a charlar con el nuncio diciendo, ¿qué hacemos? No, esto es para el arzobispo de Bogotá. Y el arzobispo de Bogotá pasaba la pelota a quien correspondía. Y cuando llegábamos al personaje, siempre le decíamos lo mismo. Mire, usted va a hablar con un periodista, sí, bueno, pero la estancia de la pedofilia, y hable normalmente. O sea, los medios son los medios. Nosotros somos el resto de lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Por eso la diplomacia vaticana es saber interpretar al gestor de todo esto. No nos estamos yendo en Francisco, que para muchos podría ser un mamerto, ¿ok? Porque tiene pensamientos de la doctrina social de la iglesia. Pero si hoy nuestro Señor Jesucristo, los que creemos, bajase a la tierra, ¿cómo sería catalogado, Gustavo? Como un mamerto. O sea, ¿qué otra cosa le dirían? Mamerto con 12 amigos que son 12 vagos, ¿ok? Algún argentino le pondría el chiste y diría, la verdad que no le fue muy bien, porque un tipo que multiplicaba los peces y el vino y tenía nada más que 12 amigos, es que muchos no le creían. A mí hay una frase que me llegó mucho de él y es el que la que le dirigió a los sacerdotes, diciendo ¿Cuál? que Hay uno muchos. tiene que estar
del lado de quienes huyen de sus tragedias. Esa frase me impactó. Totalmente, totalmente. Y, a ver, el hecho de sacarlos de zonas de confort reales, ¿ok? Como los sacerdotes han tenido a lo largo de su vida, algunos, ¿ok? Y diciendo, la mía va a ser una iglesia en salida, salgamos a untarnos de ese olor a oveja, que es lo que tiene que hacer un real pastor, porque la iglesia es eso. O sea, hay que ponerse del lado de las tragedias y entenderlo. O sea, eh, ahí tenemos dando vuelta un hecho, yo digo que quizás injusto, de vivir tragedias de pedofilia y, y el mundo ha cambiado, la iglesia está cambiando y la iglesia, a mi modesto saber entender, algunos ritmos que tiene son lentos. Ojalá tuviera mayor velocidad, tuviera la posibilidad de ayornarse más a los tiempos que se corren. Pero ha subido la velocidad, ha subido, ha incrementado, ha hecho cambios. 4 pasiones sociales: los refugiados, los Uf, desplazados, los niños y la mujer. todos temas y, y los prisioneros, y la Y gente que los está presa, prisioneros, sí. y la gente que está presa, y todas las instancias que vive el Santo Padre con respecto al mundo, en serio. O sea, juntémonos en Lampedusa a todas las iglesias, dejemos nuestras agendas de lado y organiza un meeting donde reunámonos todos en lo que es el cementerio de la actualidad. Hoy el Mediterráneo ya pasó a ser un cementerio subacuático. O sea, esas instancias, si no conmueven a la gente, ¿cómo? Pero empecemos en nosotros, ¿ok? En cada uno de nosotros, los que nos cuesta armar, armar esa instancia. Eh, yo recuerdo eh, el hecho de cuando llegó a Naciones Unidas, el Santo Padre, y terminó con un bonito poema de el Martín Fierro, ¿ok? Que decía, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, haya unión verdadera en cualquier tiempo que sea, pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Y yo creo que ahí quienes nos criamos en el sur, entendemos que esta poesía, que es producto del libro nacional de la República Argentina, el Martín Fierro, eh, tiene mucho que ver con lo que es la actualidad y lo que hoy necesitamos. Somos hermanos, somos hermanos que también nos cuesta tener claro el otro hermano, el que a lo mejor tiene que convivir en la calle, a lo mejor el que tiene hambre, el que, el que no tiene que ponerse. Eh, Hay un montón de distancias. Por eso, cuando tú me sumas todos estos ítems de Francisco de la Cabeza, eso es lo que tiene que formar. Hoy en día entiendo claramente muchas instancias. Eh, Durante la pandemia hay un caso realmente público, que es el cardenal número 3 que tenía en el Vaticano, el cardenal Becciu, que compró un hotel en Londres eh, por más de 200 millones de libras esterlinas, en un momento en donde el mundo estaba viviendo una pandemia, una pandemia y en una instancia en donde Francisco no quería quedar expuesto ante eso porque no entendía que eso
lo correcto. Y encima, hermanos del cardenal italiano habían oficiado de brokers, tampoco quedaba muy elegante. Y por supuesto, lo primero que hizo fue pedirle su gorro de cardenal, porque él decía claramente, cardenal es el hombre de confianza del Santo Padre. Vas a ser juzgado por los tribunales vaticanos, pero por los tribunales italianos. Y si me equivoqué, voy a pedir el perdón que corresponde. El tiempo pasó y le dio la razón al Santo Padre. Pero ¿cuántos toman ese ejemplo para llevarlo a la vida real? ¿Cuántos sacrifican a quien se equivoca mal y hace quedar mal toda una gestión? ¿Cómo explicar que ante su repetido llamamiento a la sencillez, al clero, haya todavía quienes escapan a eso? Son Es ser un... excepciones, pero las hay. No. Hay muchos. O sea, excepciones muchas, por decirlo de alguna manera. Yo lo que me gustaría que calase hondo todo lo que ha manifestado a lo largo de estos 12 años de pontificado. O sea, cómo realmente es el personaje. El personaje que si tiene que levantarse para llevar el plato a la cocina, lo hace hoy. Dicho por quienes convivieron de manera muy cercana en la Anunciatura aquí en Bogotá, no muy lejos, no muy lejos. Lo que pasa es que el poder embriaga, Gustavo. O sea, todos cambian cuando existen más celulares, cuando existen más conductores, cuando existen las pleitesías, cuando existen los sí, porque sí. eh, y el hombre es humano. O sea, el sol sale para todos, para buenos y para malos. Y está en cada uno elegir el camino, elegir la instancia. Ojalá deje, deje ese precedente grabado a fuego. Sería una forma importante eh, de recoger algunos fieles que se han perdido producto de esas soberbias y de esas ostentaciones que no son las... Imagínense cuando tuvo que poner su crucifijo, que todo el mundo insistía que debía ser también como la estola en oro amarillo. Dijo, no, yo no quiero esas instancias. No quiero eso. Los mocasines rojos tampoco los quiero. El capoto no lo quiere. Si ustedes lo quieren, úsenlo ustedes. Yo no. Si él da ese ejemplo y el resto no lo sigue, ¿por qué será? ¿Qué posibilidades hay de que el día que desaparezca Francisco llegue otro hombre con tanta sensibilidad, con tanta sencillez y tan revolucionario? Eh, eh, usted cree que yo tengo la bola de cristal y que puedo hacer futurología. Lo que sí le digo que hoy el colegio cardenalicio eh, no está manejado por mayoría de europeos, le abrió la puerta a cardenales de todo el mundo, le abrió la puerta a cardenales transformadores y vanguardistas como él, que lo único que espero que cuando se llegue al momento, quien sea, quien sea, entienda este, esta último rush de, de, de papas, porque Juan Pablo II dejó una impronta, Benedicto también, y Francisco la terminó de remachar. Ojalá se entienda de esa manera. Y ojalá el mundo
vaya empezando a entender el por qué la diplomacia vaticana es como es y se mueve como se mueve. ¿Me entiende? O sea, están dadas las condiciones. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Que haya aparecido este personaje no es nada casual, es causal. Es lo que yo digo, una diosidencia. Es una diosidencia que, la verdad, no me sorprendió. Me dejó estupefacto, pero que día a día sigo creyendo que lo mejor que le podía haber ocurrido a la iglesia es un baño de estos personajes, que los demás cada vez van a ir teniendo menos cabida. Hay muchos que hacen un pseudo cambio, un pseudo clic, ¿ok? Que todavía falta digerir, porque es muy bonito tener no empleadas, esclavas a las religiosas, es es muy bonito ser el personaje del pueblo. O sea, no se olvide que la iglesia es el Vaticano es el único país del mundo donde tiene presencia en cualquier estamento de país católico que haya en el mundo. O sea, está presente en todos los lugares. Mire los cambios que ha hecho con el Islam, mire los cambios que ha hecho con China. 184 países de 193 que integran la ONU. Eh, y el Vaticano como un observador permanente. Nada más, sin comprometerse, pero mirando absolutamente todo y convenciendo absolutamente a todos que el camino es la paz. Pero ¿pueden más las fábricas de armas, Gustavo? Hay una frase de él que dice que desafortunadamente donde hay armas, algún día las van a utilizar. No hay otra, no hay otra. O sea, eh, si uno pensara cuánto menos sufrimiento habría en esas instancias, pero seguramente tendremos en el auditorio gente que dice, bueno, pero así no hubiésemos acabado con Hitler, así no hubiésemos acabado con Napoleón. Habrá de todo, de todo. Bueno, Alejandro, ¿y qué tal si hablando de ese auditorio tú das la posibilidad de que haya, imagino que hay personas con muchos deseos de hablar y de hacerte preguntas? Ya, llamémoslo a ver, vamos a hacer una cosa. Cristina, abrámosle el micrófono a la gente, porque Cristina es como nuestro Max Headroom. Lo tenemos ahí y ella hace absolutamente todas las maravillas para que todos estemos eh, cómodamente comunicados y, y no tienen. Hay varias Sí, Alejandro, manos levantadas. tiene levantada la mano el doctor Manuel Galindo, el doctor Ramírez y el doctor Vázquez. Arranquemos por orden correlativo. Seamos justos. El que la levantó primero o que te parezca que la levantó primero, habla, pregunta y hacemos las respuestas correspondientes. El Cuéntenos. doctor Galindo. Doctor Galindo, bienvenido a esta charla de café. Bueno, Eso es muchas lo gracias, bonito. doctor Alejandro López. Primero que todo, lo quiero felicitar por esa excelente presentación de una persona que usted conoció y que conoce a Bien. profundidad sobre sus políticas y etcétera. El ser humano, el ser humano. Exactamente. Como usted bien lo dijo, el Papa es un personaje mundial. Es un jefe de Estado, pero a la vez es jefe de una iglesia. Entonces, esa es una posición difícil de manejar, porque él tiene que Sí, ser consecuente con lo que está pasando en el mundo como buen dirigente espiritual y debe tratar de que la iglesia evolucione, que cambie, pero es una iglesia, la iglesia, como usted bien lo dijo, es muy lenta en sus cambios. sí, señor. Entonces, por eso yo pienso que al Papa es difícil manejar ese tema. A pesar de eso, él ha hecho algunos cambios positivos. Hay otros que muchos esperaban que diera el espacio, como por ejemplo el tema del celibato, de los sacerdotes, el tema de las mujeres en la iglesia.
etcétera. Bueno, excelente lo que hizo frente a los homosexuales. Eso estuvo muy bien. Pero hay una cosa que yo lo decía en el chat, doctor López, y es el tema, se metió en un tema complicado, es el tema del aborto. Él dijo que los médicos que hacían abortos eran sicarios. Yo pienso que ahí se metió un poquito en algo bastante complicado. No sé cómo va a salir de ese lío. Perdón. Entonces ahí lo dejo. A ver usted qué opina, doctor López. Estaba esperando que en un chat donde hay tantas eminencias médicas viniese esa pregunta. No la tenía preparada, pero a ver, vamos por partes, decía Jack el Destripador. O sea, le ha tocado de todo y todo ruedo ha toreado y ha salido bien, bien manejado. ¿Qué es la instancia que ha hecho Francisco que puede gustarnos o no puede gustarnos? ¿Ok? Habló sobre la situación, el interrumpir una vida, ¿ok? Y el interrumpir una vida es, hablemoslo claramente, es matar. Dejar sin vida a alguien es matar, entendiendo que esa instancia podría haber sido interpretada como lo que él manifiesta, como un sicario que se hace cargo de una situación, de una vida de manera unipersonal. Y yo creo que él tiene esas cosas, que son unas bestialidades que en el fondo despiertan y despabilan situaciones en donde nos quedamos anquilosados. Es lo que hoy estamos hablando, que en 3 definiciones la situación de pedofilia, la situación de corrupción fue resuelta. El tema del aborto, habrá instancias en donde ustedes como médicos tendrán que evaluar las instancias y por qué se toman esas determinaciones, como una eutanasia, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el fondo todo queda a criterio personal y en paz con uno mismo. ¿Ok? O sea, no es lo mismo tomar un arma y vaciársela de manera descomunal eh, y sin sentimientos a un hermano, que una situación en donde se tiene que tomar la determinación de cuál es el camino más humano y correcto. Ustedes viven con la espada de Damocles. Ustedes me refiero a muchos médicos, ¿ok? Que hay en este auditorio. Los médicos viven, voy a ser más correcto porque hay otros que no lo son, o sea, viven con la espada de Damocles entre la vida y la muerte, inexorablemente. A lo mejor un bisturí mal puesto por un error puede significar la muerte. Eso no lo amerita como un delincuente o un sicario. ¿Ok? Tiene esas cosas, Francisco, que hay que digerirlas, procesarlas y ver cómo evoluciona este mundo donde la teoría es la vida. Lo que se busca es la vida y la paz. Y mire cómo estamos. ¿Hay algún momento de nuestra historia que sea tan conflictivo como el actual? Sí, lo hubo. Se vivía de otra manera. Hoy el mundo, producto de lo que estamos teniendo en nuestras manos y en nuestras conexiones, tenemos absolutamente todo distinto y diferente. O sea, hoy el mundo cambió. Por eso la diplomacia vaticana cambia, porque cambian los personajes y cambió el mundo. Si no entendemos eso, si no sabemos dónde estamos parados, no estamos, como diría el viejo comercial, no estamos en la vivienda. Bueno, muchas gracias, doctor López, por la respuesta. Vamos, ¿quién sigue en orden? Cristina, gracias a ustedes por estar ahí. Doctor Ramírez. Doctor Jorge Peri. Bueno, Alejandro, maestro, vamos bien. No, usted
Usted que nos mete al doctor Gustavo y a mí, nos mete en estos bretes. Eso, Pero si no fuera así, y no podemos escogimos hablar con bien, altura, ¿cuándo? maestro, escogimos bien el nombre y las personas. La pregunta Cuénteme. mía es muy sencilla. Tiemblo, 2025, año, jubi- año, jubilar. año convulsionado mundialmente en los países y en las relaciones diplomáticas. Sí. ¿Cuál, a su criterio, en el mundo y en América Latina, cree que han sido las dos situaciones más, o los dos países más complicados que ha tenido que manejar el Vaticano, la diplomacia vaticana? En América Latina puedo mencionar Venezuela y Nicaragua. Y en el mundo usted bien sabe lo otro. ¿Cuáles creen y cómo cree que han actuado? Gracias. Eh, no me deje de lado tampoco las situaciones en México. Eso también. No me la deje por fuera. O sea, vamos a ser sinceros. Jaleo, venteado y duro ha tenido en estos últimos tiempos. No ayudamos. O sea, como le dije, apartamos de ayúdate que te ayudaré. Eh, no nos ayudamos, no nos ayudamos ninguno, ¿ok? Colombia tampoco le puso mucho el pecho al acuerdo de paz. O sea, todos somos, eh, la abuelita diría, somos hijos del rigor. Nos tienen que rigorear como para poder darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. El mundo está tremendamente complicado. No es fácil, nadie cede. Todo el mundo es absolutamente egoísta, no piensa en el otro. Eh, complicado. Si usted me dice 2025, hay una instancia interesante. Se toma como, eh, cada 25 años se toma como un jubileo, va a ser un año jubilar, el Santo Padre va a hacer reflexiones, le apostó mucho a los jóvenes, va a haber un jubileo de los jóvenes en julio del año que viene en Roma, interesante, en donde está dejando que todo lo hagan los jóvenes, porque él cree que no es la iglesia para los jóvenes, es la iglesia con y de los jóvenes. Y creo que a lo mejor ahí podría haber una luz de esperanza, pero uff, tremendo. Es más fácil ganarse el baloto con un automático, Jorge Felipe, que contestar esta pregunta a cabalidad, porque siento que todavía no estalló el polvorín del Oriente Cercano, todavía no terminó de explotar, que se vienen cosas tremendamente peores, y después todo lo que se está viviendo por allí repercute acá. Latinoamérica, tenemos todo para ser maravillosamente y fantástica vividores de un continente absolutamente rico y miren en las instancias que estamos. Venezuela, Nicaragua, Colombia, México, Brasil tampoco la tiene muy sencilla, ¿ok? Es todo muy difícil, pero porque fundamentalmente somos nosotros los que la hacemos difícil. No hay otro. Los responsables de esa instancia somos nosotros. Cristina, ¿quién sigue? El doctor Vázquez. No salgo de Guatemala que me meto en Guate peor. Gustavo, Muchas gracias, qué fácil es ser moderador. Quiero ser moderador. gracias No, Alejandro por la estupenda presentación, sobre todo ah, por mostrarnos un aspecto humano de un líder mundial. Y también felicitaciones a Gustavo por la excelente moderación y coordinación. es Eh, maravilloso. una pregunta que son dos, pero en una sola. Cuénteme. Yo creo que el discurso que dio Javier Milei en la ONU
que fue ampliamente comentado, uno puede o no estar de acuerdo con ese discurso, parcial o totalmente, pero no cabe duda que es un discurso bien facturado, coherente, racional, acorde con las políticas que él ha practicado Prometido, y prometido. Es lo que y que prometió en campaña. dice, claro, y que es coherente. Al menos Sí, no se refirió a espacios siderales, ni a oratoria barata, ni nada de eso. Y eso parece que está en contravía un poco con la posición, o sea, fue muy crítico con la ONU, Milei, totalmente sí, claro. crítico, radicalmente crítico. Y el Papa es una persona que tiene muy buena acogida, tiene su fanaticada fuerte en la ONU, como lo acaban ustedes de mencionar. Entonces, la pregunta va a qué tanta discordancia entre dos líderes tan importantes como Milei y el Papa, tal vez los dos argentinos más importantes ahora, eh, puede existir, cómo coexisten esas dos corrientes. Y la otra pregunta que está relacionada con esta es, el Papa Francisco en Argentina tiene bastante resistencia. Yo estuve en Argentina no hace mucho, un par de meses, inclusive entre los médicos, los colegas, hay mucha resistencia del Papa. El Papa nunca ha visitado su país natal, nunca ha ido a No. Argentina. Entonces, eh, más o menos, ¿cómo enfocarías tú, Alejandro, como argentino que eres esta situación, estas dos situaciones que más o menos parecen la misma? Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Bueno, viniendo de usted, es una pregunta tranquila. Ve, a pesar de toda la complejidad que tiene. Discurso de Milei, discurso del Santo Padre, son dos discursos que pueden sonar antagónicos, pero todos en el fondo tienen una instancia que es el bien común del prójimo. ¿Ok? Milei a veces con unas formas, para mí, un tanto groseras. Voy a usar una palabra que resucitó el Santo Padre en un interview hace mucho tiempo, que es guarango, que es como una especie de descortés. Pero voy a ser honesto, lo que prometió Milei para llegar a la presidencia lo está cumpliendo, no le está fallando a nadie. Él dijo, voy a hacer esto, no va a ser fácil, va a ser una cirugía mayor sin anestesia, no queda otra, y hoy en día la va llevando adelante con todas las instancias. Al Santo Padre hay algunas cosas que no le caben mucho de él, pero lo perdona porque sabe que es una oveja rebelde, pero con un buen fondo y un buen corazón. Quiere el bien común y el bien para el prójimo, para el hermano, no quiere el bien personal. ¿Ok? ¿Qué es los que ambos están confirmando? Eh, Francisco, de alguna forma, con el único bien recuperable que hay en la vida, cediendo su tiempo, sus últimos años. Es el único personaje que yo digo que lo nombran a los 77 años para ser un CEO full de una mega multinacional y lo toma con el máximo de alegría, que es lo único que cambió del Jorge Mario que yo conocí. O sea, el caracúlico que fue durante toda su estancia en Argentina, producto de todas las miserias que veía, teniendo todas las posibilidades y todas las riquezas, me imagino que no le permitían esa instancia. Hoy, teniendo un mínimo de poder hacer esas transformaciones que el mundo lo requiere, no se le puede decir que no las ponga en práctica. Las pone en práctica, necesita acompañamiento. Y ese acompañamiento no es fácil. Sentar en una mesa antagónicos es muy difícil. Putin y Zelensky, Netanyahu y todo el combo oriental que lo rodea no es fácil, no es fácil. Y sin embargo, él hace la gestión. Lo hace desde la fe también, cómo ha unido todas las religiones y cómo
los junta absolutamente a todos y no tiene ningún problema y tiene hermanos del ortodoxo, del islam, del judaísmo, etcétera, etcétera. Nos queda una instancia maravillosa, que es lo último que usted me acaba de preguntar. ¿Qué es lo que pasa con el Santo Padre en Argentina? Yo también lo percibo, y lo percibo en muchos que viven. Las lecturas que se hacen son, ¿cómo puede ser posible que se junte con Cristina, que no se junte con los otros mandatarios? Cosa que no es cierta, porque se ha juntado con Macri, también se ha juntado con Milei, a pesar de las barrabasadas que ha dicho Milei. No nos olvidemos los comentarios que hizo pre-elección. ¿Y cómo lo entendió? ¿Cómo lo perdonó? ¿Cómo entiende a los prisioneros, a los que viven en una celda y que viven situaciones de no poder reinsertarse en el mundo? Entiendo eso, entiendo eso. Y entiendo que el argentino es absolutamente apasionado. El mismo apasionamiento que voy a cosas mucho más sencillas, que tuvieron cuando criticaron a Messi porque entendían de que no cantaba el himno, no ponía pasión, y que después tuvieron 8 millones de personas en la calle esperando un hito que me parece que no era para tanto. Pero así somos, apasionados. Y hagamos Eso, ahora sí, Alejandro. en serio, ¿ok? Es que se había perdido la comunicación, ahora sí está. Perdón. ¿Dónde me quedé? Los 2 últimos minutos, si quieres, Ok, pues se había perdido por... despuésito de Messi, que el argentino es así. o sea, yo creo que las historias que tiene el Santo Padre es poder generarle al argentino la posibilidad de que se inserte en la hermandad que tiene esos versos del Martín Fierro. Pero debemos dejar los apasionamientos, los mismos apasionamientos que existen en cualquier parte del mundo, como está absolutamente polarizada las sociedades hoy en día, el que tiene y el que no tiene, el de derecha y el de izquierda, el de Millonarios y Santa Fe, el de Boca y River, el de unas instancias que hay que llevarlas a la práctica. No hay que quedarlas solamente en un esbozo de un lindo discurso. Hermanos, aquel que tiene las manos sucias y que debemos y podemos darle la mano. Pero es tan difícil, no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Entonces, en ese clic que a mí me cuesta a veces llamarlo Francisco, porque para mí es el padre Jorge. El padre Jorge lo ha hecho, ha caminado en el barrio, en el barro y en el barrio. El fallido es de los dos. Es un cura callejero, le gusta caminar. Hoy, que pobre está con sus limitaciones, ojalá le hubiese dado atención a lo que decía Jorge Felipe en su momento y hoy no tendría todas estas instancias. ¿Ok? Pero es alguien que palpa la calle, que lo tiene, que le encanta el sentir el termómetro de la gente. ¿No veo cómo se transforma con la gente cuando la tiene cerca? Cuando puede darles un abrazo, cuando puede sacarse la foto, cuando le puede decir como le dijo a Milei, ¿te cortaste el pelo? No, me lo ordené. O sea, no tiene prurito. No tiene prurito. Yo le voy a contar una anécdota. Acá hay mucha gente de Bucaramanga. Y yo me acuerdo cuando el ingeniero Rodolfo fue al Vaticano, porque también lo pidió, el resto no fue porque nadie lo pidió, solamente lo pidieron Petro
y Rodolfo Hernández. Y Rodolfo fue a una entrevista privada, perdón, que son solo las entrevistas que otorga el Santo Padre, no las otorga ni el secretario privado. Entonces son muy precisas, son de 25 minutos y no tiene acceso a fotografía. Bueno, como era Rodolfo, que era muy gracioso, fue el precandidato más gracioso que yo conocí y que pasó por la Anunciatura, se quedó los 25 minutos y le dijo, pero yo quiero verlo a usted en una misa, lo quiero ver en algo. Entonces, como tenía las audiencias que hace el Santo Padre los miércoles, que son audiencias generales para el público, le dijo, llévenlo a la audiencia. Por supuesto, lo llevaron a la audiencia. El despacho de donde él lo recibía era muy cercano al aula Paulo VI, que es un auditorio como para 15.000 personas. Entonces lo llevaron, pero lo pusieron en primera fila. Como había estado en reunión privada con el Santo Padre, lo llevaron ahí. Muy gracioso, porque él cuando salía de ahí se comunicaba conmigo y me iba contando lo que iba pasando. Entonces me dijo, tengo que ir acá. Y entró y claro, veía que todos empezaban a hablar y hablar en otros idiomas. Y, pero acá hablan en todos los idiomas, yo no entiendo. Y que tranquilo, que va a ir todos los idiomas, pero también hay un espacio para el español. Ah, buenísimo. Usted espere ahí, yo le decía. Tranquilo que el Santo Padre va a terminar toda esta audiencia y usted va a estar en los que también le puede ir a hacer el bachamano, o sea, ir a tener 5 minutos face to face, que ya lo estuvo adentro, pero lo va a tener face to face y ahí va a tener fotos. Entonces, hace esa vuelta y cuando lo vuelve a ver el Papa Francisco, lo primero que le dice a Rodolfo, le dice, ¿y vos todavía estás acá? ¿No te aburriste de verme? O sea, esa es la instancia. El Santo Padre busca que todos generen esa instancia. Y es lo que debe hacer cada representante de él en el mundo. Tendría que seguir ese ejemplo multiplicador para poder generar esa dinámica de cambio que existe y que tiene un rótulo católico o papal o nada, es convivamos en paz y en armonía, que es lo que corresponde. Creo que eso es lo que le está costando también al argentino entender, pero lo he vivido en otras instancias. Yo recuerdo a los argentinos decir de Borges que era el eterno nominado y nominado a premio Nobel y le restaban y le quitaban importancia porque no tenía el premio Nobel. Y hoy, muerto, tiene un premio Nobel post-mortem, que es el que le da la estatura ética de su literatura. Doctor Vázquez, usted que es un ferviente admirador de Jorge Luis Borges, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con el Papa Francisco. Las cosas cuando no están, empezamos a valorarlas. ¿Quién más nos queda, Cristina? Veo El doctor Héctor Horacio Murcia con la mano levantada. Doctor Murcia, muchas gracias por habernos aguantado hasta esta estancia y esperemos que sea benévolo con este humilde charlador de café. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo especial para usted, doctor Alejandro, y para el doctor Gustavo. Excelente presentación, muy bien, muy ilustrativo todo. Yo tengo una inquietud desde mi punto de vista de economista, de analítico de estos elementos, y es que antes de que el Papa Francisco se posesionara en marzo del 2013, se comentaba mucho allá del manejo financiero, de las cuentas del Vaticano, el Banco Ambrosiano, Total. todo eso se criticaba mucho. Y ya como tú mencionas, pues el Papa Francisco ha sido muy transparente en su manejo. Total. Pero también ahora recientemente se comentaba que Venezuela también, el presidente Maduro tenía fondos allá y que había ciertos recursos allá que se manejaban en el Banco del Vaticano. Yo quisiera preguntarte ¿qué resultados, primero que todo, se pueden mostrar por el Papa Francisco frente a esa
situación previa que tuvo antes de su ascenso en lo que es la parte financiera, y si se desmiente totalmente eso que se menciona de manejos de dinero de Venezuela allá. Quería preguntarte eso, si me pudieras ilustrar. A ver, el concepto que utilizó Francisco con el Banco Ambrosiano o el Banco Vaticano fue sencillo. Eh, ¿Somos un banco? Sí, movámonos como si fuésemos un banco. Y rijámonos por las leyes que se rigen los bancos de transparencia de fondo. ¿Ok? Con respecto a lo que tú me comentas de Maduro, lo he recibido. No tengo a ciencia cierta si eso ha ocurrido a cabalidad en los bancos suizos y en los bancos alemanes y en los bancos ingleses y en los bancos americanos. Ha pasado dinero de toda clase de colores y de transparencias a lo largo de las gestas económicas y bancarias. No lo sé. Eh, podría, no me extrañaría que hubiese alguna filtración y alguna falla. No me extrañaría, aunque conociendo el personaje, el haber sabido que eso se estaba rumoreando ya debe estar chequeado, y si es así va a salir a la palestra. Y si no sale a la palestra es que no ha pasado nada. Recuerdo un hecho similar y parecido y diferente. Cuando el Santo Padre estuvo en Chile visitándola, que hizo Chile-Perú, después de la reunión que tuvo con toda la conferencia episcopal chilena, le juraron y le perjuraron que nunca habían tenido ningún tema de abusos sexuales y de pedofilia. Y el man se fue con esa consideración. Recuerdo que en el aeropuerto lo increparon, los increparon opositores a ese considerando, diciéndole que cómo se iba quedándose con lo que le habían dicho los sacerdotes, que le habían mentido y que no era cierto y que no era real, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo haberlo visto muy enojado, dar la vuelta, pegar la vuelta y decir, me voy con la instancia que me comentaron y que me prometieron. Si esto no es así, juro que pido perdón y reveo absolutamente toda mi consideración al respecto. Pasó el tiempo, mandó personajes de su confianza a chequear esa información. Hubo situaciones también de enfermedades extrañas y fue elevando los niveles de personajes de cercanías con él para que fueran a chequear la información. ¿Y cómo terminó el caso? Sencillo. Le pidió la renuncia a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena. O sea que no me cabría ninguna duda que si esos fondos espurios y de Maduro, teniendo claro todo lo que vivió su representante diplomático en Venezuela, pegaría la vuelta y tomaría los correctivos que corresponden. Porque lo tomó con ese criterio, viviendo situaciones que tenían que ver con fondos espurios de familias italianas que tenían dinero no en santos, que lo ponían en el Banco Ambrosiano para hacer de la suya. Así que no me consta en actas, no tengo a cabalidad eso, pero entendiendo de que es un tipo que sabe cómo moverse con los rumores, sabe cómo moverse con absolutamente todas esas instancias, no le temblaría el pulso. De ninguna forma es un personaje que le rehuya a esas instancias y no mide réditos políticos. Es un animal político por naturaleza. Es maravilloso. Entonces, por eso digo, no me extraña. Buena pregunta, ¿eh? Buena instancia. Lo felicito, Doc. Esperemos que no sea así. Y si es así, alguno va a pagar, como le ocurrió al cardenal Becciu,
que dejó su cargo y terminaron solucionando el tema del hotel en Londres, en una época donde la pandemia hizo de todo. No parecía. ¿Quién nos queda más? Cristina, no queremos dejar a nadie sin... Pues no tenemos nadie con la mano en No este tenemos... momento levantada. Voy Per- a revisar el chat. No. perfecto, perfecto. Si no tenemos nadie, yo en particular quiero agradecer la acidez, la intelectualidad y la capacidad periodística de Gustavo Castro Caicedo, que es un ser humano maravilloso, un mejor profesional, y si bien cada uno ha puesto las preguntas que tenía que poner en su campo, no dejó ninguna por barrer, Gustavo. Era lo que yo decía cuando empezamos a charlar sobre esto. Hay que desmistificar que el Vaticano tiene un estilo que afortunada o desafortunadamente tiene que ver con la personalidad del electo y con la calidad y calidez de vida con que haya transcurrido para llegar a ese cargo en especial. Mi Nos tocó querido un personaje Alejandro, fuera de serie. mi querido Alejandro, muchas gracias. Un privilegio haber compartido con una persona que conoce tanto este tema. No creo que haya nadie aquí en Colombia que lo conozca tanto como tú. Un privilegio Y y al uno lo doctor vivió desde lo humano. Jorge Felipe, un abrazo. Gustavo, muy Uno bien. lo vi- Espérame, antes de terminar, vamos a anunciar en no. 2 minuticos nuestra próxima ¿Qué reunión. tenemos? Todavía no se me ¿Qué pierdan. tenemos la próxima vez? Mírela. No. ¿Qué tenemos la próxima? ¿Qué tenemos? Primero, siempre queda alguna preguntita de última que también la podemos evacuar. Pero ¿qué tenemos la próxima jornada que usted saca alguna de esos conejos de la galera? Bueno, ¿Qué nos trae? vamos a presentar a este gran médico, escritor español que trabaja en Cádiz, en Andalucía. Qué lindo que es Presentación Cádiz. del libro Los médicos de Macondo por el académico Juan Valentín Fernández de la Gala. Todo sobre la vida de García Márquez y toda la Divino. relación con los médicos, y porque se dice que él fue un médico frustrado. Y nos va a hacer la moderación el doctor Fernando Salgado, médico muy conocido en nuestro Uf, grupo. El bien. doctor Juan Valentín Fernández de la Gala hace 2 o 3 meses entró como miembro correspondiente extranjero a la Academia Nacional de Medicina, que son muy poquiticos. Uno de ellos es quien vamos a ir mañana, el doctor Cayo Lewandowski, que nos acompaña de Estados Unidos. Él es también miembro de la Academia como correspondiente extranjero. Entonces va a ser una sesión muy interesante sobre la presentación del libro Los médicos de Macondo. Todos invitados, y ya les enviaré quién es el doctor Juan Valentín Fernández de la Gala. Bueno, esto era el... Divino tema. Me parece muy de los conejos que saca usted de la galera. O sea, maravilloso. Estaremos presentes acompañándolo como hemos acompañado en muchos de los instancias que usted genera. Y para mí, el hecho de estar hablando de un personaje de las características éticas y morales de Jorge Mario Bergoglio, Francisco para todo el mundo ahora, es un honor, una bonita instancia para acercarles esos mitos y realidades
Se perdió un poquitico la conexión. Aprovecho nuevamente para agradecerle a Alejandro y a Gustavo por toda la disponibilidad para este excelente conversatorio sobre el tema de mitos y realidades del Vaticano, de la diplomacia vaticana. Yo creo que aprendimos muchísimo, nos quedaron claros muchos puntos y bueno, seguiremos en nuestras reuniones. Creo Sí, que Alejandro, hubo un a eso. pequeño hipo en esta provisión del Internet, que sabemos que tiene también esas cosas que nos ocurren con interrupciones, pero no me quería ir de manera descortés y saludar y No, decirle gracias por su tiempo, gracias por la instancia de estar en un momento del mundo donde ojalá la fe haga el milagro, porque no está nada fácil. así Ojalá es. la fe nos provea la humildad para salir adelante de un momento que, podemos tener un final dramático. Ojalá que tengamos también un final, pero de los buenos finales. Les mando un abrazo y doctor, a usted y a todos por estar ahí. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los asistentes y mañana, yo creo que a las 10 de la mañana tenemos la grabación de todo lo que se habló hoy y la enviaré. Gracias, Gustavo. Un abrazo y parabienes con lo de mañana. Eso. Ahí nos veremos. Buenas noches a todos. Buenas Descansen. noches para todos. Buenas Gracias, Cristina. noches. Funcionó muy bien todo. Gracias, Monique. Todos los que se conectaron. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Nos vemos mañana. Sí, señor. Ya esperándolos. Bueno, Buenas noches para todos. buenas noches, Monique. Gracias por la compañía desde Miami, Monique. De nada, fantástico, fantástico programa, ¿no? Gracias. Muy bueno, todos los martes. Hoy porque mañana tengo la presentación, pero todos los martes. Yo te sigo enviando todas las invitaciones. Gracias. Perfecto. Y Bueno. Alejandro, fabuloso, ¿ah? Fabuloso. Alejo, estás sin micrófono. Alejandro, tienes cerrado el micrófono. Gracias, Cris, por todo. Con gusto. No, Gracias. una genia. Gracias, Nos vemos ayudándonos. mañana. Nos vemos mañana en la academia. Listo. Un abrazo. ¿En la academia también vas a estar mañana? No. Sí. Sí. Vos sos como el señor, estás en todos lados. Te mando un abrazo. Gracias por la ayuda. Chao. Cuídate. Chao. Chao, hasta luego.